Quiero que se imaginen a un niño de 15 años y vamos a llamar a este niño Juan. Juan viene de una familia empresaria. Le va muy mal en las matemáticas, a diferencia de sus hermanos. Pero el arte y la música es buenísimo. Se le da de manera natural. Y entonces los papás parecen que ponen mucho esfuerzo en el arte y la música, en las matemáticas. Tanto así que tiene varios maestros privados. Va a unas clases también los sábados, todo el sábado. Pero le va mal en las matemáticas. La pregunta que pareciera que en el subconsciente, la pregunta que está presente en la casa de Juan es: ¿cuál es el problema de Juan? Pero imagínense que pasan años. Hoy pregunto cuál es el problema, mañana también, la próxima semana, 1 año, 2 años, 15 años preguntando cuál es el problema de Juan. Si es lo único que yo pregunto y lo que tiene en mi mente cuál es el problema, solamente vamos a ver ¿qué? Problemas. Y si solamente vemos problemas, vamos a creer, si es lo único que vemos, vamos a creer que Juan es un problema, que yo soy un problema. Mi pareja es un problema, mi equipo es un problema, mi vida es un problema. Y tarde o temprano, como decía Robert Merton en el 1948, las creencias se vuelven una profecía autocumplida, una realidad, se vuelve un problema. Este Juan sí realmente se puede convertir en un problema. Fíjense, hay una teoría que es la teoría del efecto Pygmalion en psicología. Voy a hacer un paréntesis. Vamos a imaginar ese escenario y luego regresamos al tema de las preguntas. Todo está interconectado. Imagínense, mi hijo está dormido y dormió hasta tarde, ¿sí? Y es Juan. Y yo llego y abro la puerta a su cuarto y lo volteo a ver con una mirada. Qué inútil. Sin decírselo, pero con esta mirada. ¿Esto qué va a hacer Juan? Le va a sembrar la duda de decir, ¿será que soy de verdad inútil? En el subconsciente. Y el cerebro, según la teoría del sesgo de confirmación de Peter Watson, tu cerebro no le gusta dejar ninguna pregunta inconclusa. Siempre va a buscar evidencias que confirman su creencia. Entonces va a buscar todo aquello que puede confirmar que es inútil. Y de repente todo para Juan puede ser explicado, todo fracaso de Juan, todo lo que haya ido mal para Juan en el pasado, en el presente, o lo que podría ir mal, es que soy inútil. Puede ser explicado con esta frase, con esta creencia. ¿Y qué es lo que sucede? Si Juan, si esa persona llega a creerlo, tarde o temprano se convierte en una realidad. Y es una lógica. Fíjense, el sesgo de confirmación que les acabo de comentar es cuando, por ejemplo, tú quieres comprar un Audi, por ejemplo, y el día siguiente en las calles de repente se ven repletos de carros Audi. No es que se aumentaron los números de los coches de Audi, sino que simplemente en tu atención, la pregunta que enfoca tu atención ya es más aguda y solamente está viendo Audi. Metafóricamente hablando, está viendo nada más formas geométricas. Y entonces eso es arma de doble filo, porque si nos enfocamos en unas búsquedas funcionales, es decir, en buscar nuestras propias metas, en búsquedas que nos acerquen a nosotros mismos, a nuestras metas, a las personas que queramos, pues el sesgo de confirmación, el enfocar nuestra energía y nuestra atención y nuestra intención es algo bueno porque nos ayuda a progresar. Pero ¿cuándo se vuelve peligrosísimo? Cuando nuestra atención está
en una búsqueda disfuncional. Por ejemplo, aquellas búsquedas y aquellas preguntas que me alejan de mí mismo o mí misma, que me alejan de mis metas, me alejan de la gente que yo quiero en mi vida. Entonces, lo único que va a hacer, si yo le pongo más energía y atención en una búsqueda disfuncional, es que va a aumentar el gap, la brecha entre lo que soy y lo que vivo. Pero no estoy tomando agua. Entonces, el efecto Pygmalion, en pocas palabras, las creencias de los demás y la manera como nos ven los demás puede influir en gran medida en la manera como nosotros nos vemos, nuestro autoconcepto. Y si eso es lo que vemos, es lo que vamos a creer. Y tarde o temprano, otra vez, como decía Robert Morton, la creencia se vuelve una profecía autocumplida. Muy bien. Entonces, de esto podemos sacar algo, es decir, cuidado con la manera como vemos a los demás, sobre todo la gente cercana, sea un colaborador, un alumno, tu hijo, tu pareja. Porque tus creencias, sea positivo o negativo, puede influir en gran medida en sus patrones de pensamiento y por lo tanto su conducta, sus acciones. Claro que se vuelve una realidad, porque Juan, si piensa que es inútil, cuando se le presenta una oportunidad o un reto, va a decir, pues ¿para qué tomarlo? Pues que soy inútil, no sirve para nada. Entonces empieza a influir, de ahí llega el mecanismo o la lógica de esto que se puede convertir en una realidad. Bien. Regresando al tema de las preguntas. Si yo solamente pregunto, ¿cuál es el problema de Juan? Vamos a ver problemas. Vamos a ver, metafóricamente hablando, formas geométricas, matemáticas. Y si solamente vemos esto, vamos a creer que Juan es idiota, es inútil. Y tarde o temprano, como hemos dicho, se convierte en una realidad. Pero ¿qué pasa con las oportunidades, el arte y la música? Lo que realmente es Juan, no lo que no es. Sus aspiraciones, lo que le da vida, no lo que le quita vida. ¿Saben qué? No va a pasar nada con eso. Les va a pasar tan desapercibido como nos pasó el hipopótamo, a pesar de que ahí está enfrente de ti, pero no lo vemos. Puede ser tan cerca de ti como en el corazón de tu casa y no lo ves. Puede ser tan cerca de ti como estar dentro. Puede estar en ti. Y son tus fortalezas, son tus valores. Y no lo ves porque no lo preguntas. Porque estás en una búsqueda, tus preguntas están dirigiendo una búsqueda disfuncional. Búsqueda que te están alejando de tu mejor y más auténtica versión. De lo que realmente eres, de lo que realmente puedes llegar a ser. Vamos a tomar otro ejemplo, que a mí se me hace muy importante, es el tema esa es la madre de las premisas, las preguntas. Todos ustedes a lo mejor han tenido una experiencia de tener una pareja en la vida. Nada más quiero levantar la mano si alguna vez han tenido pareja. Ahí dice Otón González, dice que tiene 10 a la vez, ¿o cómo era? Bueno, bien. Entonces, todos familiarizados con la fase de enamoramiento, ¿sí o no? ¿Sí? Pero esto puede ser con una persona, con un nuevo proyecto, con un nuevo lugar de residencia, con un nuevo modus vivendi, un estilo de vida, ¿sí? Podemos tener esa fase de enamoramiento cuando todo es lindo y bonito y de mariposas. Vamos a enfocarnos en el ejemplo de la persona. La pregunta que está en a veces en el consciente, a veces en el subconsciente, automática es: ¿qué es lo que me enamora de esto? ¿O qué es lo que me enamora de ti? Entonces, si yo insisto en esta pregunta, no es que niego las otras. Si yo insisto en esta pregunta, ¿qué es lo que me enamora de ti? Por lógica, voy a ver cosas que me enamoran. Y si veo cosas que me enamoran, voy a creer que estoy enamorado y tarde o temprano voy a acabar estando enamorado. Pasa la fase de enamoramiento
¿Y qué es lo que normalmente cambia, creen? La pregunta que está dirigiendo nuestra atención. Y cambiamos nuestra pregunta de qué es lo que me enamora de ti y la sustituimos y le quitamos el acento a lo que me enamora y le ponemos a cuál es el problema. Y empezamos a ver cosas y absurdeces que antes no veíamos. Y si eso se vuelve un hábito automatizado, entonces vamos y pregunto cuál es el problema en mi relación o en ti, entonces voy a ver problemas. Y si solamente veo problemas, voy a creer que estamos en un problema, la relación está en un problema. Y tarde o temprano se vuelve un problema. Y lo vemos, un divorcio, un maltrato, etc. Pero ¿qué pasa con todo esto que me atrajo hacia ti, que me atrajo hacia ese proyecto? No le va a pasar absolutamente nada. Porque dijimos lo que cae fuera del foco de nuestras preguntas, muy probablemente que va a caer fuera de nuestra realidad. Lo que no preguntamos no lo vamos a ver, y lo que no vemos es absurdo que lo vayamos a vivir. Entonces, por favor, más allá de este webinar, me gustaría que más allá de salir con respuestas, mejor que salgamos con un replanteamiento de preguntas. Preguntas más funcionales, preguntas y búsquedas que nos acercan a nosotros mismos, a nuestras metas y a la gente que queramos en la vida. Bien. Fíjense, Peter Drucker, un filósofo organizacional, dijo una frase que me quedó sumamente grabada cuando la leí. Dijo: el peligro no está en encontrar la respuesta incorrecta. El gran peligro es plantear la pregunta incorrecta. Porque muchas veces planteamos una pregunta en nuestra vida y pasamos el resto de nuestro andar, de nuestra vida, buscando respuestas a estas preguntas por inercia. Pero desde un inicio, si tus preguntas te están dirigiendo en una búsqueda, te están haciendo voltear a algo disfuncional, una búsqueda disfuncional que, repito, lo voy a repetir 1000 veces. Cuando digo disfuncional significa que me aleja de mí, me aleja de mis metas, no las metas que me plantea la sociedad, y me aleja de la gente que yo amo, que quiero en mi vida. Entonces, muchas veces pasamos la vida, planteamos una pregunta y pasamos el resto de nuestras vidas buscando respuestas a estas preguntas. Y si desde un inicio la búsqueda está siendo disfuncional, a más buenas intenciones y mucho esfuerzo que pongas, tus respuestas se van a arrojar disfuncionales. Miren, el ejemplo de Juan. No podemos, esa es una historia real que pasó, no puedo argumentar que la familia de Juan tenía todas las buenas intenciones. Claro que tenían todas las buenas intenciones para el mejor futuro de Juan. Ponían más allá del esfuerzo. ¿Pero era suficiente? Claro que no. Lo que estaba resultando en algo contraproducente. Entonces, no queremos, fíjense, una de las búsquedas que son tradicionales y que empezamos a por inercia empezar a vivir la vida con esa búsqueda. Cuando buscamos la felicidad en lo extrínseco, lo que está fuera de nosotros, en lo extrínseco y lo material. Fíjense qué pasa. Cuando compro mi carro, voy a estar feliz. Compro el carro, pasa el tiempo, ya se le va el olor de la agencia y todo regresa a la normalidad. Y digo, ¿dónde está esa felicidad? Pues yo creo que será en comprar la casa. Compro la casa, pasa el tiempo, me acostumbro y todo regresa a la normalidad. Y digo, ¿dónde está esa felicidad? A lo mejor una casa más grande, a lo mejor vivir en Estados Unidos, a lo mejor vivir en Beverly Hills, a lo mejor llegar hasta la cima del materialismo.
Y así pasas la vida esperando que algo pase y lo único que pasa es tu propia vida. No queremos eso. Pasamos la vida esperando que algo pase y lo único que pasa es nuestra propia vida. Esa es una búsqueda disfuncional. ¿Y qué pasa con estas personas? Dicen, a lo mejor no está en la realidad. Pues no está aquí, a lo mejor en la evasión, en las alucinaciones. Pues ahí voy a las drogas. Y cuando me doy cuenta que las drogas me están alejando aún más de mí, pues siento aún más vacío. Pues me doy el balazo. Ni aquí ni allá es la felicidad, pues me doy el balazo. Fíjense lo que puede generar una búsqueda disfuncional. Eso me recordó a cuando íbamos excursiones. Aquí ustedes van de excursiones al monte y bueno, aquí en México, bueno, tienen todas las topografías, es una bendición ese país. Pero bueno, en donde vivía, lo que abundaba era el desierto. Entonces íbamos de excursiones allá a campamentos y tal. Entonces de niños es el típico que te engañan del espejismo, porque sí realmente ves como un charquito de agua que parece como un oasis, ¿sí? Entonces dicen, pues corre ahí detrás de ello, busca, tráeme agua. Y nosotros como tontos, pues corriendo abajo rayo del sol tras ese espejismo. Y corre, y cada vez que te acercas y crees que ya estás cerca, ese oasis, esa agua, es lo que tú crees que te va a dar vida y lo que va a saciar tu sed. Como se aleja más allá en el horizonte, se aleja de ti. Y corres y se aleja más, y corres y se aleja más. Y mira qué es lo que pasa. Si nosotros pensamos que el logro de una meta, al lograr la meta, llegamos a la felicidad, tu cerebro te va a engañar. So tricky, no sé cómo decirlo, pero es engañoso tu cerebro. Que cuando tú logras una meta, lo va a renovar automáticamente. Y entonces, renuevas tus metas, y entonces la felicidad se renueva con ella. Entonces nunca vas a lograr esto. Y así pasas la vida esperando que algo pase y lo único que pasa es tu propia vida. Hay una frase de David Cooper Ryder, que fue un gran maestro mío. Decía, vivimos en el mundo de las preguntas que nos planteamos. Crecemos en la dirección de las preguntas que nos planteamos. Sea la pregunta que te planteas a ti mismo o ti misma. Sea la pregunta en tu planeación. La pregunta que haces en tu pareja. La pregunta en tu familia, con tus hijos, en la educación, en los alumnos, en los colaboradores, en tu liderazgo. Tarde o temprano tu pregunta va a condicionar tu realidad.